Amada familia, Cristo viene. Así que si has entrado a este contenido, no es una casualidad, sino que es un mensaje al cual Dios te está brindando a través de este video. Así que quédate al final de este video, porque se cuentan varios testimonios y experiencias sobrenaturales acerca de lo porvenir y acerca de la profecía que se aproxima para la tierra. Así que pon en los comentarios, suscríbete, comparte este contenido para que pueda impactar a más vidas sobre este video. Así que quédate al final, porque todo lo que se cuenta es palabra de Dios. Veamos. Porque el libro de Hechos muestra cuál es la verdadera iglesia de Jesús. Escudriña Hechos. En Hechos no hay rosarios, en Hechos no hay escapularios, en Hechos no hay veladoras, en Hechos no hay culto a pinturas, yesos, palos, en Hechos no se invoca a seres creados, en Hechos solo se adora al omnipotente. Por la fe, sin objetos religiosos en que apoyar tu fe. Escudriña Hechos, porque en Hechos está la imagen de la verdadera iglesia de Jesucristo. En Hechos no hay misas, no hay 7 sacramentos. En Hechos hay predicación de la palabra, oración, ayuno. En Hechos se bautiza adultos arrepentidos, no bebés. Nunca se bautizó un bebé en la Biblia. En la Biblia se bautizan adultos arrepentidos y convertidos. Hay 2 requisitos bíblicos para bautizarte en agua, y Jesús los dijo. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese, dice la palabra. El bautismo bíblico lleva primeramente arrepentimiento, si no, no vale ante los ojos de Dios. Y un bebé no se puede arrepentir. El bautismo de bebé es doctrina de demonios. Escudriña la escritura. Todos los que se bautizaron en agua se arrepintieron de adultos. En la Biblia no hay bebés bautizados, no hay niños bautizados. El segundo requisito bíblico para bautizarte en agua está en Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El requisito número 2 para el bautismo en agua, que sí vale ante Dios, es creer el evangelio. Un bebé no puede creer en el evangelio. El requisito número 3 bíblico del bautismo en agua, que sí vale ante Dios, no es por aspersión en la cabeza, es por inmersión de cuerpo completo en el agua. Porque el bautismo significa ser sepultado juntamente con Cristo. El significado del bautismo, que tú lo puedes escudriñar en Romanos capítulo 6, es muerte, sepultura y resurrección con Jesús. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, fue completamente sumergido en el agua. Juan Bautista no le echó agua en la cabecita, como hacen religiones falsas. Escudriña la palabra. Romanos capítulo 6 enseña: sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. El bautismo que no sea con arrepentimiento previo, el bautismo que no sea con fe previa, el bautismo que no sea por inmersión de cuerpo completo en el agua como sepultando un muerto, es un bautismo falso. Son doctrinas de demonios. Cuando vienes a la verdad y la escritura abre tus ojos, te das cuenta que el bautismo bíblico en agua es un adulto que se arrepiente de sus pecados. Es un adulto que ve la obra redentora de Jesús en la cruz. Es un adulto que ve al Hijo de Dios, que se bajó del cielo, que murió en mi lugar en la cruz, que se entregó por mis pecados, derramando su sangre preciosa. Es un adulto que pone fe en ese sacrificio de la cruz de Jesús, que le da el perdón de pecados, que le da la vida eterna, que le da la salvación, que le da la entrada al reino de los cielos. Y esa fe le hace arrepentirse, esa fe le hace seguir el camino de Jesús. Y él dice: ¿qué impide que sea bautizado? Creo en el Hijo de Dios. Se le bautiza en agua, cuerpo completo sumergido, sale del agua, entendiendo plenamente qué fue lo que hizo. Ese es el bautismo bíblico. Que no te engañen, lee la Biblia.
Hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Pero no solo hay un bautismo en agua, la Escritura enseña que hay un bautismo en el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, el Dios maravilloso, el Dios del cielo te empieza a hablar. El Dios omnipotente te empieza a dar su comunión. El Dios precioso te empieza a manifestar su gloria. Escudriña el Evangelio por ti mismo. Lee la palabra por ti mismo, para que no te den gato por liebre. Jesús dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque un solo Padre tenéis, el que está en los cielos. Cuando tú a un hombre religioso le dices Padre, tú estás desobedeciendo a Jesús. Tú estás pecando contra Jesús. Jesús dijo que no le digas Padre a ningún hombre religioso. Aún más, Jesús dijo: cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones. Esto está en Mateo 6, creyendo que por su mucha palabrería seréis oídos. Jesús prohibió hacer vanas repeticiones. Jesús no enseñó a rezar, Jesús enseñó a orar. Orar es platicar, rezar significa repetir. Y Jesús dijo: no hagáis vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Es esto: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. No tiene sentido eso. No tiene sentido eso. El Dios del cielo te escucha. Jesús dijo: orar, orar, no dijo rezar. Y siempre en la Biblia las oraciones fueron dirigidas a Dios. No existe oración en la Biblia que ha sido dirigida a María, o a Pedro, o a Judas, o a Juan, o a los ángeles. Siempre los siervos de Dios en la Escritura oraron al Omnipotente. Nunca las oraciones ni rezos fueron dirigidos más que al Dios del cielo. Romanos capítulo 1 dice: honraron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando tú escudriñas Romanos capítulo 1 enseña que a Dios le molesta que se honre a las criaturas antes que al Creador. Escrito está: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Nada pueden contra la verdad sino por la verdad. Cualquier persona que quiera rezarle a un ser creado, esa oración va directo a los demonios. Nada pueden contra la verdad, porque la verdad de la palabra es muy clara. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Le van a cambiar a la Biblia? No, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes llegar a Dios por seres creados, ni por María, ni por Judas, ni por Juan, ni por Pedro, ni por los ángeles. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Toda oración y rezo que se vaya a seres creados cae en la jurisdicción de Satanás, y es un pecado que se llama idolatría, del cual te advertimos porque te amamos y queremos que te salves. Queremos que te salves. Queremos que vengas al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún más, escudriña el Nuevo Testamento y date cuenta: en el Nuevo Testamento no se usaban pinturas, yesos, palos, crucifijos, estatuas. Escudriña la Biblia. Era oración al Dios vivo, al Dios invisible por la fe. Dice el libro de Hebreos que Moisés se llama como viendo al invisible. Dirán: ¿y por qué en el tabernáculo de Moisés había figuras? Cuando tú estudias todas esas figuras, te das cuenta que todas simbolizan a Jesucristo. Te pongo un ejemplo: los querubines. Los querubines tienen 4 caras: cara de león, cara de águila,
cara de becerro y cara de hombre. Los querubines simbolizan a Jesucristo. Cara de león, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cara de águila, porque el águila lejos significa profecía, que el Mesías antes de hacerse carne se manifestó en la profecía bíblica milenios antes, incluso de morir en la cruz. Por eso los querubines tienen una cara de águila. Cara de becerro, porque los becerros eran sacrificados en el templo y Jesús murió en la cruz una sola vez y para siempre, dice la palabra. No hay otro sacrificio más de Jesús. Y cara de hombre, porque Jesús se hizo carne, uno como nosotros. Él nunca pecó. Dirán, ¿por qué entonces Dios permitió que se hicieran figuras o imágenes en el tabernáculo? Te explico, porque todas las figuras del tabernáculo representan a Jesucristo de Nazaret. Había una mesa con panes de la proposición. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, y todo el que come de él tiene vida eterna. Y la Biblia te dice cómo puedes comer del pan de vida, y es creyendo su palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hay más artefactos en el tabernáculo. Hay una lámpara de 7 brazos que se llama menora, la cual simboliza también a Jesucristo, la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el tabernáculo había un velo, una tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando Jesús murió en la cruz, que entregó el Espíritu y dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba abajo, abriendo camino al lugar santísimo. El que le pide a María que interceda por él, el que le pide a Pedro, a los ángeles o a quien sea, no entiende que la Biblia dice que Jesús rasgó el velo para que tengamos entrada al lugar santísimo. Dice la palabra, tienen acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando alguien le reza a seres creados para que según eso le pidan a Dios, no entiende el significado de cuando el velo del templo se rasgó. No lo entienden. ¿Por qué se rasgó? Porque ahora del lugar santo podemos entrar al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios con confianza. La sangre de Jesús lava, limpia, purifica, para que tú y yo podamos acercarnos ante el Dios omnipotente. Eso dice la palabra. Dice que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo de oportuno socorro. ¿Qué más había en el tabernáculo? En el tabernáculo, el lugar santísimo, había un arca de la alianza, un cofre bañado en oro que tenía una tapa arriba del cofre que se llamaba propiciatorio. Y sobre el cofre había 2 querubines viéndose cara a cara con las alas extendidas. Y dentro del arca de la alianza estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, los 10 mandamientos y un cofrecito que tenía el maná. Todo eso simboliza a Jesús. La vara de Aarón que reverdeció significa la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dentro del arca de la alianza había las tablas de la ley, porque Jesús cumplió perfectamente la ley. Jesús obedeció al pie de la letra toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra no ha pecado. La Biblia dice, no hay justo, ni aún uno, dice la palabra. Pero hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, no se halló engaño en su boca, ni iniquidad en sus labios. Jesús nunca pecó. Y
qué significa el pan, el maná en esa urna? Jesús es el pan que bajó del cielo y todo aquel que come de él tiene vida eterna. Cuando Dios le permitió a Moisés, de hecho se le ordenó que hiciese el tabernáculo, le mostró el diseño. Dios se lo ordenó frente a 3 millones de testigos en el desierto, atestiguándolo en su palabra. Pero después del tabernáculo, Dios introduce una ley que dice: maldito el que haga pintura, escultura o imagen de fundición. Dios introduce una ley que dice: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las honrarás, dice la palabra de Dios. Dice: yo soy celoso, dice Dios. Dios tiene muchos nombres: Yahvé Shalom, Yahvé Nisi, Yahvé Rafa. Dios tiene muchos nombres, y uno de sus nombres, dice Dios en su palabra: mi nombre es celoso. Dice la Escritura, lo puedes constatar en Deuteronomio capítulo 4 y 5. Cuando yo me desaparecí en el monte, en llama de fuego, ninguna figura vieron. Así que no se corrompan haciendo figuras ni de hombre ni de mujer. Eso dice la palabra. Te la estoy citando textualmente. Te lo repito. Cuando yo me desaparecí en el monte en llama de fuego, cuando les di los 10 mandamientos, ninguna figura vieron. Así que no se corrompan haciendo figuras ni de hombre ni de mujer. Efigie de varón y hembra. El Dios vivo quiere que lo busques en el Espíritu por la fe en su nombre, por la fe en su palabra. A él le molesta cuando le rinden pleitesía a seres creados, a estatuas, a pinturas. Eso es pecado de idolatría. Y con amor y dolor en el corazón te venimos a decir: la palabra dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios, no van a entrar. La Escritura dice algo muy grave del que practica la idolatría. Dice: tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el amor por tu alma nos constriñe a levantar la voz en esta tarde y venirte a decir: escudriñalo por ti mismo en la palabra de Dios. Escudriñalo por ti mismo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. El tabernáculo que te comenté estaba hecho de piel de carnero, piel de cabra. Y en el tabernáculo estaba la gloriosa presencia del Dios omnipotente. ¿Y por qué Dios le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo? Porque era una profecía que el Dios Todopoderoso bajaría del cielo y se haría carne y moriría por los sacrificios manifestados ahí. El pueblo de Israel acampaba alrededor del tabernáculo por sus tribus y banderas. Y en el tabernáculo se ofrecían sacrificios de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Cuando alguien pecaba en el Antiguo Testamento, traía un animalito, un corderito, y lo venía y lo traía a los levitas, y le ponía las manos en la cabeza del animal, confesaba sus pecados, y los levitas degollaban el cordero y presentaban la sangre en el altar y quemaban las grosuras del cordero, que sabía como aroma fragante ante Dios. Porque un corderito inocente murió en lugar del pecador. Así Jesucristo nunca pecó, no se halló engaño en su boca. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, dice la Escritura, para que ahora nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros curados. En el Antiguo Testamento, el pecador ponía sus manos en el corderito y el corderito moría en su lugar. En el Nuevo Testamento, tú pones tu fe en Jesús y Jesús muere en tu lugar en la cruz. ¿Cuántas mentiras han dicho en tu vida? ¿Cuántas groserías has dicho en tu vida? ¿Cuántos malos pensamientos has tenido en tu vida?
¿Cuántas mujeres has codiciado que no son tu esposa? ¿Has robado? ¿Has mentido? ¿Has deshonrado a los padres? ¿Has consumido alguna droga, algún vicio? ¿Te has alcoholizado? Hemos pecado, amigo. Hemos pecado. Y necesitamos un Salvador. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y hoy te estamos anunciando a Jesucristo de Nazaret, el que hace un poco más de 2000 años se bajó de su trono en el cielo, porque Él existe desde siempre. Jesús nunca empezó a existir. Él no tiene principio de días ni fin de vida. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el todopoderoso, el león de la tribu de Judá. Él murió desnudo en una cruz. Lo latiguearon, lo escupieron, le traspasaron con largos clavos oxidados, le traspasaron con una lanza en su costado, le maldecían, le escarnecían, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús cargó en su cuerpo el pecado de todas las prostitutas, de todos los borrachos, de todos los sodomitas, de todos los mentirosos, de todos los abortistas, de todos los adúlteros, de todos los fornicarios, de todos los mentirosos, de todos los ladrones. Jesús cargó en su cuerpo el pecado de toda la humanidad y bebió la copa de la ira de Dios por nuestros pecados, para que tú y yo no la tengamos que beber. Y Él dijo: consumado es. Entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dio un gran grito. Las piedras se partieron, el sol se oscureció, hubo un terremoto, el velo del templo se rasgó, y Jesús bajó al centro de la tierra, en el infierno. Jesús le predicó a los espíritus encarcelados. Eso dice la Biblia: los que en el tiempo de Noé perecieron en el diluvio porque no se arrepintieron, y les fue a predicar para condenación, diciéndoles: yo envié a Noé y no le creyeron, se quedarán en condenación eterna. Jesús, dice la Escritura, que tomó las llaves de la muerte y del Hades, venció al diablo, hizo un desfile triunfal sobre el infierno, hizo un desfile triunfal sobre el infierno. Todos los demonios fueron derrotados por Jesús. El mismo diablo fue derrotado por Jesús. Y Jesús resucitó al tercer día, subió a lo alto, estuvo en la tierra predicando el reino de Dios 40 días después de que resucitó. Y Jesús dijo: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 10 días después de que Jesús partió, los apóstoles estaban juntos orando, 120 en un aposento alto, junto con María, la mamá de Jesús, y los hermanos de Jesús, los otros hijos de María. Y vino en Pentecostés un viento recio que llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, y empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo significa mártir. La palabra testigo significa martos, mártir. Y eso fue lo que sucedió. Mataron a los apóstoles por hablar el verdadero evangelio de Jesucristo. Jesús enseñó: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí delante de los hombres en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y los apóstoles fueron enviados a todas las naciones, desde Jerusalén, a predicar el evangelio con poder. Y este evangelio glorioso de vida, después de 2000 años, llega a tus oídos y llega a mis oídos, trayendo el mismo mensaje. Y el mensaje del evangelio es:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este mensaje ha ido de nación en nación, de lengua en lengua, de país en país, de siglo en siglo. En español, en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en chino, en ruso, en hebreo, en japonés, en árabe, en suajili, en purépecha, en maya. Y ha llegado a nuestros oídos este evangelio glorioso, que Dios te dice que Él quiere perdonar tus pecados, que Él quiere darte vida eterna, que Él quiere justificarte gratuitamente, que Él quiere borrar tu maldad, que Él quiere darte vida eterna, que Él quiere poner su Espíritu Santo en ti. Y para hacer eso, tienes que arrepentirte de tus pecados, de todo corazón, sin vuelta atrás, y entregarle tu vida a Jesús. Poner tu fe en el Hijo de Dios. Decirle: Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú moriste por mí en la cruz. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú pongas tu espíritu en mí. Después de 2000 años, el diablo se esforzó en intentar detener el verdadero evangelio, pero no pudo, asesinando a los verdaderos siervos de Jesús, martirizándolos, quemando las Biblias en español o en tu idioma. Por muchos siglos, los enemigos de la cruz de Cristo intentaron impedir que el evangelio se predicase en el idioma del pueblo común. Había algo que se llamaba Inquisición, que asesinó a más de 70 millones de cristianos y judíos que se rehusaron a ser católicos porque leyeron la Biblia y se dieron cuenta que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Se dieron cuenta que la salvación no es por méritos, no es por buenas obras. Se dieron cuenta muchas verdades bíblicas neotestamentarias y prefirieron morir antes que vender la verdad. El diablo se empeñó en pelear contra el evangelio a lo largo de los siglos, matando, persiguiendo, destruyendo, quemando Biblias. Pero el Santo Espíritu de Dios permitió que este evangelio glorioso de salvación llegase a nuestros corazones en este día. Dice la palabra: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, amada familia, si has llegado al final de este video, les invito a que pongan en los comentarios, comente acerca de este video, qué piensas acerca de esta visión, qué piensas acerca de esta profecía, qué piensas acerca de esta palabra. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos finales y es necesario que tú necesitas estar preparado para que cuando Cristo venga pueda irte con Él. Así que comparte este video, suscríbete si no estás suscrito, así que más personas puedan llegar este video. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.